Hechos capítulo 2, vamos a leer del 1 al 5. No, del 1 al 5 no. Del 1 al 13, lo vamos a leer. Del 1 al 13. El viento que fluye en nuestro ser, vamos a hablar, se lo repito, de ese buen Dios, Espíritu Santo dentro de nuestro ser. Cómo nos llama con su misericordia, cómo intercede por nosotros y cómo se derramó. Fue un evento muy lindo, predicado por todo el mundo. Fue el día del Pentecostés, 50 días después de la Pascua, el Pentecostés. Vamos a hablar también que cayó un día domingo, y eso es histórico porque está en la Biblia. El día que se derramó el Espíritu Santo fue el día domingo. Fue el mismo día que resucitó Jesús, día domingo. Y son de los muchos motivos por los cuales nosotros hoy decimos que el día del Señor es el día domingo. Porque la iglesia fue fundada, porque la iglesia fue fundada cuando Jesús murió. Y eso lo expliqué la vez anterior. Amén. Pero vamos a ver cómo fue todo esto en Jerusalén. Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Santo Espíritu. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud, y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Chirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por la universalidad de tu evangelio. Te damos gracias porque el evangelio lo regalaste a ricos, a pobres, a esclavos, libres, niños, mujeres, ancianos, a cada uno de nosotros. Y en tu misericordia, Señor, nos diste la capacidad para poder entenderlo, abrazarlo en nuestro corazón. Esta tarde, Señor, que podamos entender lo bello de tener tu Espíritu Santo, como ese viento sopla en nuestro interior, como un río de agua viva, como un viento de sanidad. Padre, que esta palabra pueda cambiar el corazón, pueda llenar todas esas necesidades que tenemos, porque sabemos que cuando estamos contigo, somos campeones. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén y amén. ¿Se pueden acomodar, hermanos? El día del Pentecostés es el día del festival de las cosechas o de la fiesta de las semanas. Ese día los judíos pues tenían que darle sacrificios a Dios. Era un día de agradecimiento donde presentaban ellos sus frutos, donde presentaban ellos sus corderitos para sacrificarlos a Dios. Era una fiesta judía que Dios la había establecido en la ley que se le había dado a los israelitas. Amén. Entonces ellos estaban esperando. Dios les había dicho que tenían que esperar hasta que llegara ese día, el día del Pentecostés, ¿verdad? El día Pentecostés significa 50. No me recuerdo cómo dice, cincuentésimo día, no me recuerdo cómo se dice cómo se dice esa palabra, pero era el día número 50. Y veamos, para que entremos en lo que es el Pentecostés, en Levítico, leamos 23:15. Veamos un poquito Levítico 23:15. Nos vamos atrás en la Biblia.
Levítico 23, 15. Dice así: y contaréis desde el día que sigue al día de reposo. Póngame atención en esto, porque aquí le está explicando que el día del Pentecostés cayó un día domingo. Amén. Y contaréis desde el día que sigue al día de reposo, desde el día en que ofrecisteis la gavilla de la ofrenda mecida. 7 semanas cumplidas serán hasta el día siguiente del 7º día de reposo. Contaréis 50 días. Entonces ofreceréis el nuevo grano a Jehová. De vuestras habitaciones traeréis 2 panes para ofrenda mecida, que serán de 2 décimas de efa de flor de harina, cocidos con levadura como primicias para Jehová. Y ofreceréis con el pan 7 corderos de 1 año, sin defecto, un becerro de la vacada y 2 carneros, serán holocausto a Jehová, con su ofrenda y sus libaciones, ofrenda encendida de olor grato para Jehová. Entonces nos damos cuenta que el día del Pentecostés en Jerusalén había una fiesta. Cuando descendió el Espíritu Santo en Jerusalén, Jerusalén estaba de fiesta, porque los judíos estaban celebrando la fiesta de la cosecha o la fiesta de las semanas. Como nosotros leímos en el texto, en esos días en Jerusalén, judíos de todas partes del mundo, que habían llegado, ¿para qué? Para esas fiestas. Es como cuando los que son de Santa Ana, de San Miguel, de San Vicente, cuando son las fiestas patronales, se van a su cantón, porque vamos, son las fiestas patronales de San Miguel, y se van para San Miguel. Para que tengan una idea, entonces todos los judíos eran muy devotos. Estos judíos eran muy devotos, no vivían en Jerusalén, estaban de paso. Por eso cuando descendió el Espíritu Santo, mucha gente vio lo que sucedía de todas partes del mundo. De todas partes del mundo, porque estaban en el día de las cosechas. Tenían que ir a presentar sacrificio al templo de Dios. Y los discípulos, y con los discípulos, ¿cuántas personas habían, hermanos? 120 por todos. Estaban en un aposento alto, esperando la promesa de Dios. ¿Y cuál era la promesa? Que iba a descender el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento, el Espíritu Santo no reposaba en una persona. El Espíritu Santo descendía y subía al cielo. Reposaba en una persona en los momentos de fuerza, en los momentos de unción. Cuando David peleó con Goliat y lo venció, el Espíritu Santo tomó a David para darle fuerzas. Pero después que ganó David, el Espíritu Santo se fue. En el Antiguo Testamento. Pero hoy no, hoy el Espíritu Santo iba a descender y va a morar en cada uno de nosotros. Nosotros ahora nos convertimos en templo del Espíritu Santo. Por eso, ¿qué hay que hacer con este cuerpo? Cuidarlo. ¿Por qué? Porque es morada del Espíritu Santo. Y dice el versículo 1, cuando llegó el día del Pentecostés, estaban todos unánimes, juntos. Lo hablamos la semana pasada, que estaban todos unánimes juntos, estaban estudiando la palabra, estaban esperando. Habían en esos 120 integrantes, habían niños, habían mujeres, habían ancianos en Jerusalén. Y mire el versículo 2, que eso es bien importante. Y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Amén. Usted me recuerda el estruendo, me recuerda el viento cuando el poder de Dios abrió el mar rojo para que pasaran los israelitas. Fue un viento que sopló fuerte y abrió el mar rojo. También cuando Elías estaba en la peña que andaba huyendo, ¿se recuerdan? Y pasó un viento que quebraba las peñas, porque era la presencia de Dios. Dios se manifestó con un viento fuerte. Por eso andan un montón de pastores y los hermanitos bien dejados. ¡Sopla! ¡Que te sople el Espíritu! Todo le escupe la cara a uno. Porque ellos vienen que con el soplo del Espíritu Santo y toda la onda, ¿verdad?
ahí es en su onda, ¿verdad? Y sopló el Espíritu Santo. Pero decir, sopla en mí, sopla en mí. Pero yo no voy a escupirle la cara, ¿verdad? Eso es otra onda. No es bíblico. Que uno ande haciendo cosas que no están en la Biblia. Y lo quiero aclarar por cómo lo pensamos nosotros, los bautistas. Amén. Porque es un montón de contradicción con esto de las lenguas. Pero ya vamos a llegar a eso, ya vamos a llegar a eso. Entonces, vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba. Un viento a nuestra vida. Y yo quiero espiritualizar este versículo en nuestra vida. Yo quiero hablar del verdadero soplo que llega a nuestra vida. Cuando llega el viento y cuando llega la presencia de Dios a su vida. Cuando la presencia de Dios reina en su casa. Me recuerdo el testimonio de una familia grande aquí presente. Y todas las navidades chupaban poquito. Ultrajaban poquito. Aquellas cenas de Navidad con la familia, ¿verdad? Ya vinieron aquellos. Y van a cenar, pero se convierte en una cena crítica, ¿verdad? Y después que están bolas, no, que vos todo este año me has maltratado, mala mujer. En Navidad peleando usted, ya cuando están borrachos, ¿verdad? Yo quiero hablar del soplo, le dije, amén. Yo quiero hablar del verdadero soplo, no que le escupa la cara. Yo quiero hablar del soplo de nuestra vida, que cambia mi corazón, que me hace una persona diferente, que me hace una familia diferente. El soplo de Dios en su vida. Y le voy a poner este ejemplo. Y esa familia se convirtió rápido toda. Uno, la esposa, el esposo. Primero vino una muchachita, vino primero. Y después la muchachita trajo al hermano, después los hermanos a los papás, después los papás a los sobrinos, después se casaron y el otro, se creció la familia. Y en esta fiesta de Navidad, nosotros tenemos fiestas navideñas aquí. Cenas navideñas de ellos. Más engordan al pastor estos hermanos en Navidad. Y en la Navidad pasaron a dar testimonio y dijeron, qué lindo, primera vez en la historia de nuestra vida, que hoy celebramos con Dios en la casa de Dios una Navidad, adorándole, bendiciéndole. Y lloraban, unos lloraban porque se sentían bien, porque ya no es como el año pasado con las bebidas. Otra Navidad, yo ausente. Oye, no olvida el año viejo. No. Se pasa más lindo. Ese es el soplo de Dios en su vida. Ese es el soplo que cambió. Que usted dice, me gusta estar con Dios. Es porque usted tiene el soplo del Espíritu Santo. No es que vengan a soplar en la frente. Yo siempre quise que me soplaran y nunca me funcionó. Yo me ponía y nunca. En iglesias donde venden el pañuelo bendito. Rateros, es lo que son. Y cuando se les acaban los pañuelos benditos, sacan los Kleenex. Porque están bendecidos por el profeta y los tiran. Y quien lo agarra, ¿va? No, yo quiero hablar del soplo, el que cambió mi vida. Que me quitó el soplo del Espíritu Santo, que me quitó el vicio del alcohol, de las drogas, del pleito. Que me quitó el vicio de los que tienen pacto con Satanás, que hay hermanos que han tenido pacto con Satanás, que han sido roqueros, ¿verdad? ¡Avalancha! He oído que en la noche, Mago de Oz. Sí, esos son cadenas, brother. Yo le estoy hablando del soplo del Espíritu Santo, que no, soy del Señor. No de ritos. Nosotros queremos hacer brujería dentro de las iglesias. Y venía aquel pastor y agarraba agua de las plantas. El agua tiene un olor ofensivo. El agua que queda de las plantas, yo no sé por qué. No sé la química de las plantas y las raíces, pero siempre es un olor ofensivo. Y el pastor agarraba agua en un vasito plástico. Y imagino yo agarro un vasito plástico aquí. Y vengo de este lado de los más malos. Y agarro el vaso. A quien le caiga, anda en pecado. Y a quien no le caía, porque andaba en santidad. Dígame usted. Son ritos de brujería dentro de la iglesia. No, yo quiero hablar del soplo. Yo quiero hablarle el soplo que cambió su semblante.
Si uno cuando viene, el que no es convertido, viene mal encarado. Hasta una cicatriz andaba. Cuando acepta el Señor, hasta la cicatriz se le borra. Porque ya se echa talquito para venir a la iglesia. Cambia la cara. ¿Por qué? Porque llegó el soplo del Espíritu Santo. Miren en Pentecostés cómo fue este soplo. Y mira a continuación. Como un viento que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban. ¿Cómo estaban? Sentados, compadreando así una cosa entre cheros, hablando de la palabra de Dios, orando, esperando la promesa. Esperando la promesa. Con gozo estaban esperando ya, Ya el Señor había ido a buscar a Pedrito, se lo he dicho tantas veces. Y el Pedrito, como el capo de toda esa banda, pues. Como el capo de todos los hermanos de la primera iglesia en Jerusalén. Y miren lo que pasó. Se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Hermanos, yo veo esta imagen literal. Yo veo que todos estamos aquí, vemos corrientes de fuego que se vienen a nuestra cabeza. Porque era la primera vez donde el Espíritu Santo descendía poderoso. El Espíritu Santo descendía. ¿Saben por qué descendió? En el Pentecostés, la gente llevaba cosecha y sacrificio. Amén, póngame atención. En el Pentecostés la gente llevaba sacrificios para Dios. Amén. Llevaba cosechas. Y Dios lo aceptaba. Y en estos momentos Dios está aceptando cuando derrama el Espíritu Santo. Dios el Padre, Jesucristo y el Espíritu Santo ya habían hablado. Y se habían puesto de acuerdo los tres para aceptarlo usted a la iglesia, para aceptarlo como sacrificio y para aceptarlo como el templo del Espíritu Santo. Y por esa razón podemos deducir que fue el Pentecostés, porque en el Pentecostés le llevaban ofrenda a Dios. Entonces ese día Dios vio en usted una ofrenda. Dios vio en la iglesia una ofrenda, porque dijo, ahí voy a mandar mi Espíritu Santo. Y las llamas llegaban y que se asentaban en las personas. ¿Por qué creo yo eso? Porque llevan 2000 años y todavía se sigue predicando la misma palabra. ¿Por qué creo yo eso? Porque la han querido quemar, la han querido difamar, le han querido agregar, y siempre la palabra de Dios ha triunfado, porque la palabra de Dios ha dado libertad. Y el poder de Dios se asentó en las personas con un gran poder. ¿Y qué le dio Dios? Diversas lenguas. Nosotros hablamos español y tartamudeamos con el italiano. Otros en el inglés, solo para comprar pueden, ¿verdad? O para cuando tienen hambre. O sea, esos idiomas no existían en estos tiempos. El inglés, el español. Pero en esta parte de Jerusalén, entraban, salían. El aposento alto estaba en cerca de una de las salidas de Jerusalén. Por esa razón había mucha concurrencia, muchas personas alrededor. Y cuando oyeron que 120 personas, no eran solo los discípulos, comenzaron a hablar en italiano, en francés, en inglés, en portugués. ¿Cuál otro? Mandarín. Comenzaron a hablar otros idiomas. Y por eso aquí tropiezan muchos hermanitos que dicen que eran lenguas y que hablaban en lenguas y que el Espíritu Santo hacía a los oidores que entendieran. Amén. Eso es lo que dicen los predicadores, que eran lenguas incomprensibles. Póngame atención, eso es lo que dicen otros. Y que el Espíritu de Dios daba a entender a la concurrencia. No, eran idiomas literalmente, hermanos. Porque en estos momentos Dios estaba haciendo universal iglesia. Dios estaba diciendo en Jerusalén, de Jerusalén saldrá la salvación, de Jerusalén saldrá la palabra. Porque los portadores de la palabra eran 12 galileos. Eran de Jerusalén los 120. Nosotros venimos de una iglesia que nació en Jerusalén. ¿Por qué cree que cuando venga Jesucristo va a venir a Jerusalén, en la Tierra Santa?
Yo quiero ir a Jerusalén, yo quiero conocer antes que venga. Y ya le dije, yo voy, quiero ir a Jerusalén, quiero conocer la tierra. Son un montón de lomas Jerusalén, es raro Jerusalén para comenzar. Yo lo he visto en el mapa. Pero de ahí salió la palabra. Y esto sí, el cual llenó toda la casa donde estaban, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Amén. No es el hecho de que hablaron otros idiomas, es el hecho de sentir la presencia del Espíritu Santo. Ya vamos a llegar al discurso de Pedro, la predicación de Pedro. En ese día se convirtieron 3,000 personas. ¿Quiere que se lo repita? Ese día se convirtieron al Señor 3,000 personas. Porque vemos a un Pedro lleno del poder de Dios ya. Ya hace 2 meses había maldecido. Hace 2 meses se les había corrido, ¿sí o no? Hace 2 meses había cortado una oreja. Pero lo vamos a ver que se levanta porque usted tiene algo, hermano mío, amado, si es que lo tiene, de gran poder, que es el Espíritu Santo. Y ese Espíritu Santo no lo abandona. Y es el que lo hace prosperar, el que le da sanidad. Que le dice, anda a la iglesia, vas a tener solución en tu problema. Ese Espíritu Santo es el que le dice, aguantalo, no la dejes, espera en Dios un milagro, todo te va a salir bien, ya te va a dar la provisión el Señor. No te desanimes, Dios está contigo. Pero si usted nunca siente esa voz en su interior, si usted no siente ese sentimiento, hey hermano, momento, es una buena hora para ponerse a cuentas con Dios. Porque el que es hijo de Dios, oye la voz de Dios, hermano. Y no le estoy diciendo una voz audible, ¿verdad? Pues a mí me apantallan muchos pastores usted. Yo antes era bien creíble, hoy creo en el Señor. En el hombre también tengo que creer, pero no en todos. Porque es así, pues. Y había un pastor que decía, no, es que, y el Señor me dijo, y yo lo oí, que Él me dijo, ¿verdad? Dame a tu hija. Le estaba pidiendo la hija, ¿verdad? A la hermanita. Son falsos. Pero yo le creía que Dios le hablaba. Y yo le decía, Señor, háblame, le decía. Quiero oírte. Y me entró una clavazón. Quiero oírte, aunque sea en sueños, le decía. Y con el diablo soñaba. Pero cuando uno tiene el Espíritu Santo, le brotan, hermanos, buenas intenciones para la familia, para los que le rodean. Eso es tener el Espíritu Santo. Y fueron llenos del Espíritu Santo. Y una manifestación en el primer siglo, podemos hablar, o en los primeros años de la iglesia, fue que Dios les regalaba que hablasen en lenguas, en otras lenguas, y eran idiomas. Y mire, fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. No era de ellos. Yo le digo a un hermano Alex, háblame portugués. ¿Tú ves? Luego me va a decir, Mana Carlita, háblame inglés. Chao, me va a decir. El Espíritu Santo les daba a esos 120 integrantes de la primera iglesia que hablaran en otras lenguas. ¿Y qué hablaban? Las grandezas de Dios. Las grandezas de Dios. No, dijo, ahorita Jerusalén está llena de gente. Vamos. Y hablaron en otras lenguas y la gente se quedaba maravillada porque entendían las maravillas de Dios. Entendían las maravillas de Dios. El Espíritu les daba que hablaran. El Espíritu Santo. Hermanos, es bien importante entender este pasaje porque nosotros nos vemos siempre, aunque en este país llenos de sectas, llenos de diferentes pseudo cristianos que no interpretan bien la palabra. No, son buenos. Si hasta amigos míos pueden ser, pero no comparten la doctrina que yo comparto, la que yo le estoy enseñando esta tarde a usted. Si usted se siente ofendido, pues vaya, lee la Biblia, vaya a un diccionario, al hebreo, al arameo, o estudio meditando la palabra de Dios, y dar cuenta que lo que Dios dio fueron lenguas o otros idiomas.
No que pusieron Rambo, saca la brazuca, la baranda, quema la leña seca, dice el Leo todas se las puede. No dio eso. Otro día vamos a hablar en lengua, eso es otro rollo. Eso es otro rollo. Les dio lengua. Y mire, ahora bien, moraban entonces en Jerusalén judíos, varones piadosos. Mire, aquí algo bien bonito. Judíos, varones piadosos. Estos de verdad iban a dar sacrificio. Porque los de Jerusalén, recuerden, ¿quiénes crucificaron a Jesús? Los judíos, hermano. Que su sangre sea sobre nosotros y la de nuestros hijos. Y su sangre fue cobrada después. Su sangre sea sobre nosotros, dijeron los judíos. Los judíos, pero estos judíos no eran de Jerusalén, venían a la fiesta de Jerusalén. Por eso dice judíos piadosos, de todas las naciones bajo el cielo. El mundo existente, sabemos, solo existía la África, la Asia y la Europa. Amén. Ese era el mundo existente. La Biblia nunca mencionó nada de la América. Nunca hay un rasgo de otro continente. Dios no lo quiso poner en la Biblia. Lo pudo haber puesto, pero no quiso. Y comienzan a nombrar todos los idiomas, y no solo los idiomas, porque el idioma universal en este tiempo, ¿cuál era, hermanos? El griego. Amén. A pesar de que estuvieran en el Imperio Romano, el idioma que todos hablaban era el griego. Es como ahorita usted va a Japón, alguna cosa, aunque sea un manual de inglés tiene que llevar, porque todo está en inglés. Usted va a ver rótulos en inglés y en japonés. ¿Y el italiano dónde está? Al menos, ¿verdad? No lo haya. Pues en los tiempos del Imperio Romano, el idioma koiné, el griego koiné, el griego del pueblo era el que se hablaba. Pero cada región también tenía su idioma particular, o su idioma natural. Que el hebreo es como los israelitas. Los israelitas hablaban el hebreo, el arameo, pero también tenían que hablar el griego. Y muchos hablaban hasta el latín, porque el latín era el que hablaban los romanos. Y comenzaron los galileos. ¿Por qué eran de Galilea? Por su forma de vestir. Por su forma de vestir. Usted nunca se ha puesto a comparar los trajes típicos. Usted podrá decir que son todos iguales. Usted pone a Colombia, Panamá, Costa Rica, Guatemala, El Salvador, y tienen un detallito que es diferente a sus trajes típicos. Amén. De igual manera, en Jerusalén los galileos vestían diferente, y por eso estos son galileos. Estos son de Galilea. Y estos galileos, que la mayoría eran pescadores, hablando todas estas lenguas. ¿Se da cuenta? Estos galileos son pescadores. Eso solo con los pescados hablan. Están hablando otras lenguas. Y a continuación, y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados, diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? Amén. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua, en la que hemos nacido? Porque los judíos que llegaban no habían nacido en Jerusalén. Recuerden que los judíos tuvieron muchas veces en el exilio. Amén. Y se fueron llevados en cautiverio. Y cuando iban llevados en cautiverio, se iban desplazando en todo el mundo. Los judíos habían en toda parte. Peruanos, salvadoreños, hasta en Japón hay, hasta en Australia, hasta en lo más refundido del mundo. Hasta en Arabia hay salvadoreños, hasta iglesia tenemos en África del Norte. ¿Dónde no va a encontrar un latino? No pongamos país latino. Si nosotros emigramos donde nosotros salir del país queremos, ¿verdad? Porque debemos frenos, porque me está siguiendo la policía, me quieren brincar. Yo salir quiero. Pues los judíos eran igual por todas partes del mundo, pero no habían nacido en Jerusalén. Por eso dice, mire cómo dice, ¿cómo pues les oímos nosotros hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Amén. Leo habla bien el italiano porque aquí estudió y lo habla bien, pero Luquita va a agarrar hasta el acento milanés. El italiano es diferente, los romanos hablan diferente a los de Torino. Ya aquí nomás está Torino y hablan diferente el italiano, los torineses con los milaneses.
los de Génova, diferente, porque es en donde han nacido. Es como yo cuando comienzo a hablar dialecto de mi colonia no le entienden. Yo tengo un montón de dialectos. O caliche, pues. Varios hermanos pastores, al menos tradúzcalas, me dicen. La Carlita se quedó en la luna, ni por poquito, pero al menos nosotros explíquemela, me dice. Porque es donde yo nací, así hablábamos. Imagínense, cuando miraban a la policía, la placa, la placa, la placa, la placa, la placa, la placa, ¿y qué la placa, la placa, la placa? La boca. Pero en mi colonia, cuando venía la policía, como siempre estaban fumando marihuana, tenían la droga, y para avisar, para que la escondieran, nomás miraba a un policía de lejos, uno comenzaba la placa, la placa, la placa, y escondían la droga, y para que pasaran. Pues los judíos igual, tenían su propio idioma. ¿Para qué estoy hablando de todo esto, pastor? Para que se dé cuenta que lo que la primera iglesia hizo en el Pentecostés es hablar otros idiomas. Y a continuación los describe: pardos, medos, elamitas, y los que habitan en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia y en el Ponto, y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África, más allá del Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como proselitos. Entiéndase, proselitos, los romanos que se habían convertido al judaísmo, cretenses y árabes. Les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Les oímos hablar en nuestra lengua las maravillas de Dios. Habían de todas partes del mundo, hermano, desde Roma hasta lo que es la Asia del Norte, Mesopotamia, donde estaba Babilonia. Llegamos hasta África y hasta Arabia. En todas partes había judíos. Y esos 120, por eso no podemos decir que solo los 12 comenzaron a hablar en lenguas. O sea, aquí se menciona un montón de lenguas. Los 120 estaban hablando de las maravillas de Dios en diferentes lenguas. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciéndose uno a otro: ¿qué quiere decir esto? Y aquí viene la parte del que se burla, la parte del hijo del diablo, ¿verdad? Ese hoy para el infierno. Este es condenado, papá. Ese es primo de Ricky Martin, ¿me entiende? Mamayita, ¿verdad? Los que se burlan del evangelio. Sin ti, Mari, ¿verdad? Que en vez de alabar, ya no le cantan ni a la mujer, no, que le cantan a la droga. Es así, María, tan corriente y fina. Está hablando de la cocaína. Que le cantan a la droga, le cantan al diablo, literalmente. Ahí está, en este versículo son estos, los que se burlan. Que van a la iglesia solo para... y levantan la cara. Que mal caen usted. Tiene una cara de despectismo, como si los ha aplastado una plancha caliente, se le ve la cara. Yo los veo a veces, los conozco. Una cara de como... Ay, que haga esa cara cuando esté en el infierno, ¿verdad? Ay, que se queme semejante condenado. Se va a quemar. Aquí está este versículo. Porque hay gente así, hermanos. Es despectiva para las cosas de Dios. Se burla. Ni siquiera guarda el mínimo respeto como nosotros. Mire, yo le voy a decir algo. Aunque otras personas sean de otra religión, no quiere decir que vamos a llegar ofendiéndoles a su religión. Tengo que guardar el respeto, nada más respeto. Basta. Por educación. Aquí están estos, mire. Mas otros burlándose decían: están llenos de mosto. Entiéndase el mosto, el vino que se le agrega agua. Ese era el mosto. ¿Sabe qué hora sucedió esto? A las 9 de la mañana. ¿Cuántos eran? 120. Ni el Willy daba abasto para todo esto, para ponerlos borrachos usted. Eran bastantes. Los que conocen el Willy. Ni el Willy daba abasto. Pero ellos se burlaban a las 9 de la mañana y dicen: mira cómo andan de borrachos. Porque los oían hablar en otras lenguas. Siempre van a ver los burlones. ¿Estás yendo a la iglesia? Pues mira dónde vas a dormir, porque aquí te quiero que entres a las 8.
¿Y cuántas veces le ha pasado, hermanos, hermanitas aquí? ¿Verdad? Ven el postoleto, no, yo a las 10 cierro la puerta. Ahí ve cómo haces. Porque yo cierro. Personas que se burlan. Y se burlaban de los 120. ¿Cuántas veces no se han burlado de nosotros, hermano? Usted no se diga nada. ¿Para qué vas si no cambias? ¿Ah? Es la típica. ¿Para qué vas? Vas a conseguir una bicha llegada ahí a la iglesia. Sí, le dicen de la familia, de la primera. Burlones. Ore por ellos mejor, hermanos, para que Dios tenga misericordia de ellos. Ore por ellos mejor para que Dios tenga... porque después, a los años, va a haber esos que se burlaban en la Bill Street, porque no quisieron tener a Dios en todos sus hechos. No quisieron poner a Dios en todos sus hechos. Burlones, siempre le va mal a los burlones. No, burlarse no. Yo quizás no era todavía evangélico ni nada por el estilo, era católico, pero nunca me gustó burlarme, jamás. Nunca, estaba en mí, ves que es una cosa personal. Pero hay muchos que aquí me vienen a decir, pastor, si yo era de los que le ultrajaba, pastores ladrones. No, hombre, si era que no los podía ni ver porque les hacía mala cara. Gente que así viene y todavía me viene a decir, me vienen a contar, si yo era de esos, pastor. No le creo, pero ya le quitó, le dijo. Sí, ya vaya, espero, le dije. Ahí no llegamos a lo mismo. Muy bien, entonces viene Pedro y al darse cuenta de lo que estaba sucediendo, Pedro toma la batuta, ¿no? Pedro, como padre de la fe, como un buen apóstol de Dios. Sí, vamos a hablar también en Hechos, vamos a hablar de todo este rollo de los apostolados, ¿verdad? Que allá surgió un apóstol, que allá surgió un profeta, y que ellos tienen el poder de las naciones y tienen control de los pastores, su abuela, ¿verdad? A mí cuando me invitan a un convivio que viene el apóstol tal, vaya, yo no. Una vez he ido, creo yo 2 veces. No, es la misma historia. No, que son cosas buenas, que predica. Sí, pero no es nuestro rollo, no es bíblico. La pastoresa, semejante diabla. No dice la Biblia que hay pastoresas. Ahí andaban unos hermanos diciéndole a mi esposa, pastora. ¿Cómo que pastora? Hermana Abigail. Hasta ahí. No, hermanos, nosotros somos tabernáculo bíblico. Si la Biblia lo dice, lo decimos. Si la Biblia no lo dice, no lo decimos y lo combatimos. ¿Qué apóstoles? Apóstoles son los 12 apóstoles. Y los profetas, en un sentido todos somos profetas. Usted es un profeta. Usted es un profeta. Usted es un profeta. En un buen sentido. Porque damos las buenas nuevas, porque profetizamos lo que va a venir en el futuro, la salvación. Todos somos profetas. Pero en un título como en el Antiguo Testamento, yo soy profeta. ¿Verdad? Y todo eso, hermano, lo vamos a ver, porque ahí están los burlones, ¿ve? Aquí están, ¿ve? En este versículo 13. Y en Hechos vamos a aprender mucho de eso. ¿Por qué nosotros somos así? ¿Por qué no pongo a brincar a la gente, verdad? ¿Por qué no leo? Ya me imagino, hay unas hermanitas, no crea que hay unas hermanitas que se prestan. Ya las puedo. Una vez invitamos a un cubano, ¿verdad? Pasen adelante, dijo. Y todos adelante. Medio comenzó a levantar mano y las hermanitas, es que me caían. Y el hermano Noel protegido, pastor, ¿cómo hago? Quiero otro aquí, decía. No le alcanzaban las manos al hermano Noel para agarrar a las hermanitas que se caían. ¿Por qué, pues? Para comenzar, yo nunca les he enseñado eso. Ni lo practico. Ni lo voy a hacer. Uy, no, hombre. Muy alegre estoy de participar yo de mi iglesia, de ser como soy. Muy alegre soy de ser como soy. Ya se ha aprendido. Y a mí me gustan los cristianos. No es que los demás no me gustan ni me caigan, pero crearlos. Aquellos que aquí aprendieron. No, hombre, yo no sabía, yo oía, pero aquí aprendieron. Esos son, ¿verdad?, de hueso duro.
¿Por qué? Porque no andan con engaños. Porque no se dejan engañar. Porque dejan que el Espíritu de Dios sople en sus vidas de verdad. No como una evidencia para que todos vean, sino como un cambio de corazón. Aquellos que luchan en medio de una gran prueba, y aquí están, porque el soplo de Dios está en su vida. Eso es lo que dice la palabra de Dios. Un cristiano que es de adentro, para el Señor, no que lo vean toda la gente. Y Pedro, en estos momentos, se levanta Pedro. Pedro comenzó a ver a todos los que estaban hablando, terminaron de hablar, y comenzó a explicar lo que estaba sucediendo. ¿Y saben con quiénes comenzó primero? Nunca, ¿no ha leído usted? Mire, antes de venir al culto de estudio bíblico, léase el capítulo. Yo le digo que va a entender mejor. Léase el capítulo. No, hombre, el otro domingo vamos del 16 o del 22. No, léaselo, ya ve que es mejor. Y mire lo que pasó. Entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó la voz y les habló diciendo: varones judíos y todos los que habitáis en Jerusalén, esto sea notorio y oíd mis palabras, porque estos no están ebrios, le dijo. Mire cómo comenzó. ¿A quiénes comenzó a hablarles? A los burlones, a los mentirosos, a los falsos. Estos no están ebrios, le dijo. Poder de Dios acaba de descender, hermano. Este Pedro venía con todo, papá. Estos no están ebrios, le dijo, como vosotros suponéis. Pues es que la hora, puesto que es la hora tercera del día, a las 9 será en el Willis, le dijo. Lo abren desde las 3 hasta las 3 de la madrugada. Para que usted me entienda. Es la hora tercera, son las 9 de la mañana, le dijo. Si estuvieran borrachos, estuvieran en su casa, no en el orden público. Y no fueran 120, unánimes borrachos, en Jerusalén, en un día de fiesta. Les dio todo. Ustedes están equivocados, diciendo que estamos borrachos. ¿Por qué? Porque defendió la fe. Amén. O sea, no me malinterprete usted. No, la fe se tiene que defender. Y no la fe, la palabra de Dios. Como está escrito en la palabra de Dios. Se defiende. Y eso es lo que comenzó a hacer Pedro. Una forma de defender, no. El ignorante, muchas veces déjelo con su ignorancia, porque si no usted se hace un necio con él. Ahí dice el proverbio. Pero, no, momento, y después les aclara. Mas esto es lo dicho por el profeta Joel, y comienza Pedro, con su sabiduría que Dios le había dado, con el Espíritu Santo, a interpretar de una manera tan veraz la palabra de Dios. Hace un ratito había echado fuerte, ¿se recuerdan? 10 días antes. Bueno, piedra, papel y tijera comenzaron ahí, ¿verdad? Todos los discípulos. Piedra, papel o tijera, ya. Va, pues que sea Matías, dijeron. ¿Se recuerdan? Que sea Matías. Hoy no, hoy tenía lo que le faltaba a Pedro, el Espíritu Santo de Dios. Y vamos a ver con qué poder comienza a hablar Pedro sobre la profecía. ¿Conocían la profecía todos estos que estaban alrededor? Sí, porque eran judíos. Los judíos conocían la profecía de Joel, que iba a derramarse el Espíritu Santo, y los judíos quedaron perplejos. Dio la explicación Pedro. Los judíos sabían de lo que estaba hablando, porque era una profecía que Dios había dado para ellos. Y comienza. Y en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Ya no más va a bajar o va a subir el Espíritu Santo y se va a apoderar de una persona por cierto tiempo. No, hoy lo voy a derramar sobre toda carne. Cuando habla de toda carne, habla de ser viviente y habla de la iglesia. No es que todos hasta los inconversos van a tener el Espíritu Santo, porque eso es ilógico, ¿verdad? Sobre toda carne, la iglesia, el cuerpo de Cristo. Imagínense un fornicario con el Espíritu Santo, un adúltero, un asesino, un violador, un pedófilo. ¿Va a tener el Espíritu Santo usted? Entiéndase, sobre todo. Y después dice, y nuestros hijos. Esta profecía es de doble cumplimiento. Esta profecía abarca
el periodo, póngame mucha atención, usted anote, por favor, póngale mucho interés a la palabra de Dios. Estoy hablando de la profecía de Joel. La profecía de Joel abarca desde la primera venida de Jesucristo, cuando fue crucificado y subió al cielo, hasta la segunda venida de Cristo. Repito, esta profecía abarca el periodo de la iglesia. Amén. Esta profecía comenzó con el derramamiento del Espíritu Santo, y el fin de esta profecía será cuando venga la segunda venida de Cristo, por todos los juicios que da también la profecía. Amén. Porque usted me preguntará, pero pastor, cuando vino Jesucristo no hubo fuego, la luna no se puso roja, esto, lo otro. No, porque le estoy repitiendo que la profecía es el tiempo de la segunda venida de Cristo, ¿cómo se llama así? De la primera venida de Cristo hasta la segunda, o el tiempo de la iglesia. Y dice a continuación, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros jóvenes verán visiones, y vuestros ancianos soñarán sueños. ¿Creemos en las visiones? ¿Creemos en los sueños? Sí. Son cosas que Dios da, son cosas que Dios las asevera, son cosas que Dios puede dar a cualquier persona, Él sabe a quién se los da, pero cuando Dios las da, se cumplen al pie de la letra como los da Dios. No cuando usted ha comido un montón y se empasó y tuvo un montón de pesadillas en la noche. Oh, eso es tontera suya. No son sueños de Dios. Amén. De cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán, y daré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y vapor y de humo. El sol se convertirá en tinieblas, la luna en sangre, antes que venga el día. Ahora, antes que venga el día, se está comenzando el Pentecostés, se está derramando el Espíritu Santo y está hablando de la segunda venida. ¿Por qué? Porque le estoy explicando que esta profecía, el tiempo es el periodo de la iglesia. Cuando suene la trompeta, muchas veces le he dicho, el Espíritu Santo no se queda en la tierra. Usted está preparado cuando venga Jesucristo. El Espíritu Santo se va también con la iglesia. Aquí se quedan a la tribulación todo el atajo de macacos con segunda oportunidad, porque Dios les va a dar oportunidad en la tribulación. Amén. Y dice, antes que venga el día del Señor grande y manifiesto, y todo aquel que invocare el nombre del Señor, que dice, será salvo. Hermanos, para tener a Dios en el corazón debe haber una convicción. Sí hay que creer, amén. Pero para creer hay que tener arrepentimiento. Pedro termina y dice, y todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. Aquel que invoque a su Dios, al verdadero Dios, Dios le dará salvación. Aquel que crea en Él, Dios le dará salvación. Dios lo anda buscando, hermano. Dios siempre tiene una oportunidad para usted. Él derrama su Espíritu Santo sobre usted. Usted lo siente en su vida. No somos dignos de muchas cosas que todavía tenemos, que Dios nos ha dado. Su misericordia, su amor, Él lo anda buscando. Solo le voy a decir una cosa esta noche para terminar. Hágale caso a la voz de Dios. Acérquese a Él. Porque grandes cosas tiene preparado para su vida. No siempre son económicas. Muchos no necesitamos lo económico, estamos bien. Una buena relación familiar, una buena relación con los hijos, una paz que necesitamos en el corazón. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios fluye en nuestro ser, nuestra vida cambia. Cuando el Espíritu de Dios fluye en nuestro ser, hicimos una vez una vigilia muy linda. Y el pastor dijo, había un patio muy bonito, y dijo, en esa vigilia traiga todo lo que le contamina. Si es muy privado, métalo en una bolsa que no lo vean, porque muchos llevaron sus revistas pornográficas, es vergonzoso, y las metieron en una bolsa. Otros llevaron sus CDs buenos, nuevos. Otros llevaban libros de brujería, papá. Uno llevó la licencia para andar arma, porque ya no querían dar la arma. Porque ese chamaco siempre andaba armado, una gran pistolota que se manejaba.
Y el pastor dijo, invoque el nombre del Señor y será salvo. Pero para invocarlo teníamos que dar frutos dignos de arrepentimiento. Encendimos la fogata y cada uno pasó. Cada uno pasó. Algún día lo vamos a hacer. Uno va a traer a la suegra, ¿va? Y lo va a echar en el fuego. Me contamina, va a decir, pastor, me contamina. Y todos pasamos y se quemaban. Fue una vigilia muy linda. Hermanos, cuando el Espíritu de Dios fluye, no se necesitan espectáculos en la iglesia. No se necesitan espectáculos para que el Espíritu de Dios llegue a su corazón. Un culto como ahora puede cambiar su corazón, porque es el Espíritu de Dios que fluye en su vida. No es la actitud del hombre o el espectáculo del hombre. Cuando el Espíritu de Dios fluye, lo llena de paz, de tranquilidad y de esperanza. Amén. Denle un buen aplauso.